Red Awesome nos pregunta, estoy aprendiendo Python, en principio, controlo casi toda la sintaxis, menos lambda, pero lo que me cuesta es la lógica de programación. ¿Dónde me recomiendas practicar? Bueno, déjame te cuento que es algo muy fundamental la parte de la lógica de la programación y es algo que nos va a permitir a nosotros poder llegar a ese siguiente nivel. ¿Y esto qué significa? ¿Qué tiene que ver el siguiente nivel? ¿Qué significan varios elementos al nivel de la programación y de lo que implica? Déjame contarte que hay fases dentro de la programación que nos van a hacer a nosotros llegar a las siguientes facetas que vamos a necesitar. Entender la sintaxis, entender cómo funciona, cómo se instala, cómo se ejecuta y cómo puedes crear programas puede ser sumamente fácil. Y podemos encontrar muchos recursos en internet, así como en plataformas de educación, en libros, entre otros recursos. Y con ello avanzar en crear o aprender lo que implica la programación. Y podemos entender muy bien la sintaxis y podemos empezar a replicar lo que vamos viendo o los retos que nos estamos poniendo. Pero hay una fase muy importante y es la lógica. ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo voy a resolver los problemas? Y gracias a ello es que vamos nosotros a triunfar como profesionales dentro del desarrollo de software. Porque nos va a permitir a nosotros cambiar el chip mental para poder pensar en la lógica que voy a necesitar. ¿Cómo voy a pasar por medio de steps? ¿Cómo voy a aplicar algoritmos que, aunque suene la palabra siempre ruda y que eso nos va a llevar a temas matemáticos o a temas más robustos, en nuestro día a día nosotros aplicamos un algoritmo y no es más que una serie de instrucciones que seguimos para una finalidad y eso es lo que tenemos que encontrar y empezar a tener presente. ¿Cómo vamos a usar la lógica que nos va a permitir a nosotros poder establecer cada una de las facetas del problema a resolver? Y gracias a la parte algorítmica vamos entonces a trabajar este punto, cómo vamos a ir resolviendo y cómo vamos a ir aplicando estructuras de control, asignación de variables y entender cómo funciona el lenguaje de programación nos va a permitir a nosotros saber cómo vamos a hacer el mejor uso de la memoria, cómo vamos a poder asignar mucho mejor el llamado, qué implica llamar funciones asíncronas o cómo vamos a resolver el problema con las ventajas de la API propuesta en el lenguaje de programación. Y esto es un conjunto de elementos, así que para aprender y trabajar sobre la lógica de programación, yo siempre recomiendo que utilicen sitios como HackerRank o LeetCode, los cuales te van a permitir poder trabajar con ejercicios que van a ir subiendo de nivel, que te van a permitir ir entendiendo particularidades de cómo funciona este pensamiento, más cómo vas a resolver problemas con ello. Y de esta forma, ir entendiendo las facetas necesarias para aplicarlo a tu día a día en tu ámbito laboral y con esto mejorar como profesional. A mí me gusta bastante trabajar con estas herramientas y recursos porque también te retan a pensar, te retan a validar y como es parte de una comunidad puedes ver las posibles soluciones que ha llevado la comunidad y con esto poder aprender también leyendo código y entendiendo cuál fue el pensamiento de la persona que resolvió ese problema. Así que para mí sería invitarte a que empieces a practicar todo lo que tiene que ver con el pensamiento lógico, un poco más la parte de tema algorítmica en estas herramientas como HackerRank o LeetCode. Si bien hay muchas más, estas son las particulares que suelo recomendar para que puedan ustedes seguir avanzando en su carrera profesional.